Un viaje por la provincia de Santa Fe en busca de su historia y su cultura. La Vuelta Completa, un programa de cultura de Gobierno de Santa Fe. Uno a veces cuando va lejos y le pregunta de dónde es y por ahí tiene un poco, no miedo, pero le preguntan de dónde sos, de la provincia de Santa Fe, pero ¿de dónde? De un pueblito cerca de Rosario. ¿Qué pueblito? Alcorta. Entonces cuando uno dice Alcorta, es notable, ocurre que más de, los del grito de Alcorta, ha ocurrido en Guatemala, es un acontecimiento que es conocidísimo en todo el mundo. En París mismo hay una cortada que se llama Grito de Alcorta. El viaje hasta Alcorta es breve, apenas a unos 80 kilómetros de Rosario. Un camino en el que comenzamos a reconocer la tierra sobre la que se sublevaron en 1912 los chacareros, los campesinos, los trabajadores del campo que por primera vez reclamaron sus derechos. El grito de Alcorta, la huelga agraria que marcó para siempre a este lugar, es la historia que queremos conocer. ¿En tu familia se contaba la tradición de las luchas agrarias, el grito de Alcorta, la lucha de los campesinos? ¿Era una historia que circulaba? Sí, lo que circulaba era lo que tenía que ver con el tema de los chacareros y de lo que fue la huelga del 12. Por un lado, digamos, vengo de una familia de chacareros, que bueno, ahora ya no, pero esa historia sí circulaba, pero de la manera, podríamos decir, tradicional o de una manera muy formal, digamos. Un movimiento que surgió en 1912 y bueno, una huelga por determinadas circunstancias y punto, digamos, más que eso no era lo que yo conocía, digamos. Yo estaba cursando la facultad y empiezo, digamos, a tener una cierta curiosidad por esta cuestión de Grito de Alcorta, porque justamente, digamos, era una historia que tenía que ver con este pueblo, con el pueblo de donde es uno, digamos, y me resultaba pesada y aburrida, digamos. Entonces, digamos... ¿Cuando vivías acá? Cuando vivía acá, digamos, e incluso cuando estaba también en Rosario, empecé a ver, digamos, o sospechar que algo detrás de esta historia tan aburrida, algo interesante tiene que haber. Y entonces nos pusimos a revisar algunos papeles, libros, por ahí de los más difundidos sobre esta cuestión. Paralelamente a esto ya habíamos empezado a editar una revista que se llama Postales. Y nos empezamos a desayunar con que había un montón de historias detrás de esta cuestión formal, digamos. La huelga agraria que estalló el 25 de junio de 1912 en la Sociedad Italiana de Alcorta se propagó por toda la región y sumó a sus reclamos a más de 100.000 chacareros del sur de Santa Fe. Uno de los personajes comprometidos con la huelga agraria fue Francisco Netri, un abogado italiano que impulsaba un sistema de colonización de la tierra que terminara con el latifundio. En 1912 la situación del campo era muy difícil. Para el colono, para el trabajador rural, no existían leyes protectoras del trabajo agrario, leyes que fueron dictándose con el transcurso del siglo XX, pero en aquel momento no había nada que los protegiera. Por ende, esto que fue el inicio de toda una lucha
por reivindicar los derechos del trabajador agrario, en aquel momento fue muy mal visto por quienes eran hasta ese momento todopoderosos y decidían a su antojo en materia de a quién contratar, cómo contratar, qué pagarle y por cuánto tiempo mantenerlos en su campo. Don Nazareno era un hombre que vino de Italia, ¿no? Tenía 18 años. Entonces llegó acá a la Argentina y bajó en Álvarez. Y después parece que se vino por Alcorta. ¿Y de qué trabajaba? Él trabajaba en un campo donde ahí se hizo el lío, ¿no? A 4 o 5 leguas de acá. Entonces se reunieron todos los colonos para hacer la boya, hasta que la consiguieron. A lo mejor venía una caravana, porque antes no había auto, una caravana de surque de firma, y venía como 2 kilómetros de surque y todo acá en Alcorta. Y se reunían todos acá. Y después cuando se reunían, como le dije, no se reunían ahí en un sótano de Bujarrabal, que debe estar enfrente del Monolito, en la casa la desarmaron ahora. Era un lugar como un poco secreto. Sí, entonces de noche se iban al sótano y ahí hacían las reuniones. La historia del Grito de Alcorta, como otras historias de lucha que sucedieron en nuestro país, fue silenciada durante mucho tiempo. Recién desde hace algunos años la mirada volvió sobre ese pasado y los habitantes de Alcorta comenzaron a adueñarse de él. Esta sala es una especie de homenaje al Grito de Alcorta y bueno, tratamos de contar con las fotografías y con los textos un poco una historia que mucho tiempo no fue tan contada. Entonces, bueno, por ahí el papel ayuda un poco. Cuando por ahí viene el visitante y camina por acá, va leyendo y si no está muy ubicado, el texto le ayuda a bajar a tierra. Y esto representa un poco el sótano ese famoso de Ángel Bujarrabal, donde se reunían los chacareros para que no los encontrara la policía y no los corrieran y todo. El tema del trabajo agrícola les sorprende permanentemente muchísimo, porque bueno, ellos hoy viven en el campo y conocen las máquinas agrícolas de hoy que son impresionantes. Entonces, como uno le dice que tomaban esto, le ponían 4 o 6 caballos adelante, iban caminando todo el campo, para los chicos es ¡guau! Durante mucho tiempo la historia del Grito de Alcorta fue silenciada o no contada, no transmitida. No contada. Mucho tiempo tuvo que pasar hasta que se volviera a hablar. Vos hablabas de que en el 92 surge la idea de hacer un museo. Antes de eso, ¿nada sobre el Grito de Alcorta o muy poco? Siempre, a ver, en el pueblo es una historia que siempre estuvo, pero como sí, en mi pueblo fue el Grito de Alcorta. En general hay toda una generación que es, yo tengo 31 años, ponele 6 años mayores o 10 también que yo, y quizá 8 o 10 menores que yo, que no tienen idea de qué es el Grito de Alcorta. ¿En las escuelas qué y que pasa? van enterándose ahora y van aprendiendo ahora. Y en la escuela no lo dábamos, no era un tema de currícula. Vos en la su escuela, momento. durante tu educación primaria, secundaria, el Grito de Alcorta no era tema en la escuela. No, supongo que puede tener que ver con una cuestión que nos pasó como nación, que no nos pasó solo a nosotros y creo que también tiene que ver con... hay un historiador, Waldo Ansaldi, que en uno de sus textos dice que la historia rural argentina es la única historia que todavía espera ser contada. Y creo que el Grito de Alcorta está un poco dentro de todo eso. El movimiento agrario que nace en el sur santafesino se nutre a principios del siglo XX con el pensamiento de los socialistas y anarquistas que llegan a esta región a trabajar en el campo. En la rebelión de los chacareros de 1912 aparecen algunos protagonistas muy poco conocidos que hoy son rescatados por los nuevos investigadores. Por ejemplo, empezamos a encontrarnos con que en el año 1901 ya se dan las primeras organizaciones o los intentos de llevar las organizaciones sindicales que primero se dieron en las ciudades,
los intentos de llevarlas a las áreas rurales, digamos. En nuestra región, en el caso de Peirano, que es una localidad que queda cerca del Corta, es digamos, punta de lanza en esta cuestión porque el Partido Socialista empieza a llevar adelante, digamos, las primeras organizaciones, ¿no? de trabajadores rurales y también de arrendatarios, de pequeños arrendatarios. A su vez empezamos a ver que en 1904, es el año 1904, digamos, el año en el cual el movimiento anarquista, que empieza a tener mucha fuerza en Rosario, inicia sus campañas de propaganda, digamos, en estos pueblos. Es decir, hay un montón de cuestiones anteriores al Grito de Alcorta que hacen posible que el Grito de Alcorta, bueno, se dé. Si vos te pones a arrastrar esta historia, que en las huelgas rurales, las primeras huelgas rurales que se dan, los que encabezan las huelgas son carreros. No es casualidad que, digamos, que sea el carrero el que pueda encabezar esto, porque de alguna manera debe haber tenido en su movimiento, digamos, por la zona, contacto con dirigentes de otras localidades o incluso de Rosario. Bueno, los carreros son los encargados, digamos, de llevar la cosecha a los centros de acopio, podemos decir, y después, en algunos casos, también trasladarlo a los lugares donde se exporta, digamos, la producción. Son actores, digamos, importantes en esta historia, porque en algún punto son los que llevan y traen la información, digamos. Son un medio de comunicación, digamos, de alguna manera. O sea que los carreros eran los que iban distribuyendo la Exacto, hay una función, noticia. Hay una función hay clave, digamos, de los carreros. Como hay también una función importante, aunque parezca increíble, a nosotros nos sorprendió el tema de los crotos o de los lincheras, digamos. ¿Qué hacían los crotos? En muchos casos iban pasando información de pueblo en pueblo. Entre los hombres y las mujeres que acompañaron esta sublevación, Francisco Netri será quien tome la defensa de los chacareros y conduzca la huelga. Ese compromiso con el movimiento agrario que luchaba por contratos de arrendamiento de la tierra más justos le valió ser desprestigiado, calumniado y finalmente asesinado en 1916, cuando salía de la Federación Agraria que había fundado y de la cual era presidente. En el caso particular de nuestra familia fue un acontecimiento tremendo. Ya mi abuelo había, digamos, mejorado enormemente su situación económica a partir del momento que abraza con tanta vocación la causa agraria, porque a partir de allí empezó a crearse muchos enemigos y a tener muchas venganzas que lo perjudicaban notoriamente a él y por ende repercutían en toda la familia. ¿Quiénes eran los que se vengaban de...? Y indudablemente que los sectores poderosos, terratenientes, que veían con malos ojos la gestión que él estaba realizando en favor de los trabajadores del campo. Mi abuelo estaba a cargo de 2 cátedras, era titular de 2 cátedras en el Colegio Nacional número 1 y automáticamente le quitan las 2 cátedras. Tenía un estudio jurídico en calle Córdoba, bastante importante para la época, y la clientela solvente deja de concurrir a su estudio. Y luego de la muerte de mi abuelo, que fue asesinado el 5 de octubre de 1916, la situación se empeoró notablemente, tal es así que un poco para la supervivencia de la familia, se llegó a vender hasta la biblioteca de mi abuelo. O sea que realmente se sufrió mucho en la familia todo esto que se vivió. ¿Usted le contó esa historia a sus hijos? Sí, pero era poco lo que contaba él, Era muy, muy, muy reservado. Si a veces se unían con unos amigos y contaban del Grito de Alcorta, lo que fue, porque estuvieron mal de veras. Pero salimos adelante. La verdad es que estoy contento.
que han ganado la batalla, porque la ganaron. El reclamo que encabezaron los chacareros santafesinos en 1912 fue reconocido recién en 1946, cuando el primer gobierno peronista promulga el Estatuto del Peón Rural, en el que se reconocen los derechos laborales de los trabajadores del campo. Esa ley fue derogada en 1976 por la dictadura militar. Las marcas de esa lucha permanecen. En Alcorta, la historia de la sublevación campesina que marcó al sur de Santa Fe a principios del siglo XX está presente también en la nueva producción cultural. Así, en las creaciones de los músicos, los investigadores, los escritores, se pueden percibir las marcas de esa experiencia política. Los chicos, ¿ustedes son de todo Rosario? Sí. Bueno, y escuchen y van a ver que es distinto a lo que se puede ver en Rosario. Si vos te pones a escuchar la música que hay ahora en Rosario es distinta, es muy distinta a esto. ¿Me entendés? Pero es por una cuestión de que no sé por qué se escucha otra música. ¿Me entendés? Influencias diferentes. Sí. Y si esto es así, es una sumatoria de todo lo que vos escuchás. Esta es la banda más rosarina que suena. ¿De Alcorta? Sí. Aparte, fíjate el ritmo que usan. ¿Cómo se llama? Caput se llama esta banda. Esto tiene más parecido a cosas de los piojos, de un montón de cosas que suenan de esa forma. ¿Me entendés? Sí. El mismo ritmo nomás, fíjate que es un ritmo más. Hay algo de candombe, unas cosas medias. Sí. Cosas que lo otro no. ¿Y Mafaldas? Y Mafaldas, esto ya somos todos gente de acá. Yo tengo una teoría que es así, o sea, que la he llevado a lo largo de un tiempo y es que la mayoría de los chicos jóvenes, los músicos de Alcorta nacieron desde el rock. ¿Por qué? Porque entran a tocar a los 13 o 14 años con una actitud totalmente agresiva, que el sistema no sirve, que la cosa no sirve, que esto está. Y después los tipos van estudiando, se van armando y cuando saben mucho se pasan o al tango o al folclore o quedan en el rock. Pero la mayoría de los músicos de hoy nacieron en el rock. Acá en Alcorta nacieron en el rock. ¿Vos naciste en el rock? Sí. ¿Y dónde crees que vas a terminar? Me encantaría terminar en el jazz, pero no sé si me va a dar el cuero. ¿Qué es el grito? ¿Qué es esto de armar un festival que se llame así? Bueno, ¿y por qué? Qué sé yo, es un ejemplo de lo que pasó en esa época y toda la historia. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nuestra resistencia sería cultural, lo que sea. Creemos que arranca todo desde ahí. Había escritores, había chicos que pintaban, había gente que pintaba tapiales, que hacía graffiti, había, qué sé yo, músicos. El primero de todo fue Remo Angelosio, Raúl Angeló, no sé cómo se va a presentar él. Y que está ahí en las fotos. El que está ahí, el señor ese de traje cantando. Bueno, Remo es, para mí, es un monstruo. A comparación de dónde llegó el tipo y lo que ha hecho en su vida como músico, como artista, es, no sé, tiene películas, estuvo en la época dorada del tango en Buenos Aires, cantó con bandas como Tarantino. En una época Pugliese lo había venido a buscar y el tipo no quiso ir, no quiso saber nada, no quiso ir, qué sé yo, no sé. Comencé mi etapa de cantor ganando un concurso en Rosario. Había una figura en ese concurso que usted mencionó hace unos instantes. Sí, yo lo tenía como referente a un gran cantor que yo era muy admirador de él, que era Félix Ocampo. Después vine a descubrir que es el padre de Lito Nevia.
Y él me ayudó mucho en la etapa mía, en la etapa inicial. Y ahora tengo ganas de seguir grabando. ¿Sí? ¿Le gustaría grabar? Sí, sí. Porque lo llevo en el alma. Eso, yo quisiera, no quisiera morirme sin antes decir, bueno, vuelvo a grabar otra vez en Buenos Aires. Usted recién hablaba de una marcha, pero también nos dijeron que hay una marcha del Grito de Alcorta. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Esa marcha la aprendió de chico? Esa marcha la hizo un gran amigo mío, lamentablemente no hace mucho que falleció, Enrique Labrosi. Lamentablemente no hace mucho que falleció. Y él vino con esa inquietud. Dice, yo tengo una marcha y la tenés que cantar vos. ¿Y nos cantaría un pedacito? Aunque sea, ¿nos cantaría un pedacito? ¿Cómo es? Para que no la ¿Capela? Sí, sí. He nacido en esta tierra, tierra del grito de Alcorta. Siento que en el aire flota un grito de rebelión. Lucharon los campesinos por su campo las mejoras, escribiéndose la historia que surgió de esa reunión. Grito de Alcorta, grito de Alcorta. El proyecto es una película que cuenta la historia del Grito de Alcorta. José María, como la obra, yo había escrito esta obra de teatro, él fue a buscarme para que escribiera el guión. Hay filmado, sí, hay filmado, ya empezamos a filmar, hay escenas en el campo, hay escenas en el rancho. Es muy lindo porque, digamos, como trabajo colectivo, la gente, algunos nos prestaron herramientas, otros se pusieron a trabajar con la indumentaria, otros actúan y son todos actores de acá de Alcorta, y de Firmat también, hay algunos actores de Firmat, todos vocacionales, pero es un proyecto muy interesante, así que estamos viendo si hay ayudas como para poder llevarlo adelante, ¿no? Mirar el pasado y proyectar hacia adelante. En eso está Alcorta hoy, un pueblo del sur de Santa Fe que recibe a todos los que quieran conocer sus historias y su nuevo presente. Porque esto significó un cambio enorme en la situación de los trabajadores del campo, y no solamente de los de la región de la provincia de Santa Fe, sino que esto se extendió a Córdoba, a Buenos Aires y a La Pampa, y después de allí al resto del territorio nacional, ¿no es cierto? Nos sentimos parte de esa historia. Es una herencia que tenemos, de la que estamos orgullosos y de la que estamos dispuestos a seguir trabajando para que se conozca cada vez más. Hay algunas puertas que se han ido abriendo. Hay nuevas generaciones que van haciéndose preguntas y van abriendo algunas puertas. Incluso, bueno, estamos también trabajando con chicos en las escuelas y me parece que esto incluso se va profundizando. Los pibes lo ven de otra manera, todas estas cuestiones. Ver a un adulto mayor que viene acá y se sienta a charlar conmigo porque siente que su palabra es valorada. Eso es lo que más me llena.
que